Descripción de estructuras de almacenamiento. Oracle garantiza una abstracción total entre los almacenamientos lógico y físico. El almacenamiento lógico de datos se realiza mediante distintos tipos de segmentos, segments, los cuales se almacenan físicamente en los ficheros de datos, data files. La abstracción entre ambos almacenamientos se logra mediante el tablespace y es definida y mantenida en el diccionario de datos, DD. Estructuras físicas. Se requieren 3 tipos de ficheros para componer una base de datos de Oracle. Fichero de control, control file, ficheros Redo, Redo log files, y ficheros de datos, data files. Pero hay otros ficheros de datos para opciones avanzadas que son: archivo de parámetros de la instancia, fichero de password, archivo Redo log files, fichero de alert log y fichero de trace files. Control file, fichero de control. Una base de datos tiene un fichero de control, el cual puede tener varias copias, y Oracle recomienda realizar copias de este fichero, ya que la pérdida o daño del fichero provoca que la base de datos no se pueda utilizar. El fichero de control contiene punteros para el resto de la base de datos. Los ficheros de datos, la localización del online Redo log files y los archivos log files si la base de datos está en modo archivelog. También almacena información para mantener la integridad de la base de datos, como varios números de secuencia críticos y timestamps. Si la herramienta Recovery Manager está siendo utilizada para backups, los detalles de estos backups también serán almacenados en el fichero de control. El fichero de control tendrá un tamaño de unos megabytes. Cada base de datos tiene un fichero de control, pero un buen DBA hará copias múltiples por si un fichero de control es dañado y la base de datos pueda sobrevivir. El mantenimiento de las copias del fichero es automático. Lo único que tiene que decidir el DBA es el número de copias y dónde hacerlas. Pero debería hacerlo al principio, ya que para añadir más ficheros de control, la base de datos no debe estar corriendo. El número máximo de copias son 8, y si una copia del control file es dañada, la instancia será interrumpida. Oracle no permite el funcionamiento de la base de datos con menos de los control files que han sido solicitados. El control file es el primero en abrirse cuando se levanta la instancia y se actualiza automáticamente cada vez que se produce una modificación de la estructura de la base de datos. El control file tiene el formato controlnn.ctl. Redo log files. El Redo log almacena en orden cronológico los vectores de cambio aplicado a la base de datos. Si un archivo de datos es dañado o destruido, estos vectores de cambio pueden ser aplicados a los archivos de backups para rehacer el trabajo. El Redo log consiste de 2 ficheros. El online Redo log files, que es obligatorio, y el archivo log files, que es opcional. Cada base de datos tiene al menos 2 online Redo log files, pero se pueden hacer copias, y consiste de un grupo de online Redo log files. Cada fichero es conocido como un miembro. Oracle Database requiere de al menos 2 grupos con al menos un miembro para cada grupo. Si un miembro de un grupo deja de funcionar, la base de datos seguirá funcionando si hay más miembros en el grupo. El tamaño de cada grupo es de 50 megabytes como mínimo, y se puede añadir más grupos o modificar su tamaño en cualquier momento, ya que no se necesita parar la base de datos. El Redo log files tiene el formato redonn.log. Data files.
Como mínimo hay 2 ficheros de datos. Se crean antes de crear la base de datos. Uno se asigna al Tablespace System, que almacena el diccionario de datos, y otro se asigna al Tablespace Sysaux, que almacena datos auxiliares del diccionario de datos. Los ficheros de datos almacenan datos y su tamaño y número es ilimitado. Un segmento es una estructura que almacena datos como las tablas, índices, etc. Los ficheros de datos almacenan los segmentos que contienen los datos de usuario que los programadores ven y también almacenan los segmentos que forman el diccionario de datos. A nivel del sistema operativo, un fichero de datos consiste de un número de bloques de sistema. Internamente, los archivos de datos son formateados en bloques de Oracle. Estos bloques son consecutivamente enumerados. El tamaño de bloque es fijado cuando el archivo de datos es creado y generalmente es igual en toda la base de datos. El tamaño de los bloques puede estar entre los 3 KB y los 64 KB. No hay ninguna relación entre el tamaño de los bloques de Oracle y el tamaño de los bloques del sistema operativo. Muchos DBA emparejan el tamaño del bloque del sistema operativo al tamaño del bloque de Oracle. Por motivos de ejecución, los bloques del sistema operativo nunca deberían ser más grandes que el de Oracle. Dentro de un bloque hay una sección cabecera y un área de datos, y posiblemente algo de espacio libre. La sección cabecera contiene información como el diccionario de fila, que muestra la localización dentro del área de datos de las filas en los bloques, si el bloque es usado para un segmento de tabla. También información de cierre de fila, si hay una transacción trabajando en las filas del bloque. El área de datos contiene el dato en sí mismo, como filas, si es parte de un segmento de tabla, o claves indexadas si el bloque es parte de un segmento índice. Cuando una sesión de usuario necesita trabajar con datos, el proceso servidor que apoya la sesión localiza el bloque relevante en el disco y lo copia en el buffer libre del buffer caché de la base de datos. Si los datos en el bloque son cambiados, buffer sucio, por un comando DML, el proceso dbwn escribirá el bloque sucio en los ficheros de datos del disco. El data files tiene el formato tablespacename nn.dbf. Otros ficheros de base de datos. Estos archivos existen externamente a la base de datos. Fichero de parámetro de instancia. Cuando una instancia comienza, la estructura SGA forma la memoria y los procesos background empiezan según la configuración en el fichero de parámetros. Este es el único archivo que necesita existir a fin de comenzar una instancia. Hay varios cientos de parámetros, pero solamente el parámetro dbName es necesario. Todos los demás parámetros están por defecto. Archivo de password, contraseña. Los usuarios establecen sesiones presentando un nombre de usuario y una contraseña. El servidor de Oracle autentifica a estos contrausuarios definidos y almacenados en el diccionario de datos. El diccionario de datos es un conjunto de tablas que está en la base de datos, por lo tanto es inaccesible si la base de datos no está abierta, pero con el archivo de password externo se puede comprobar la validez de un usuario sin que la base de datos esté abierta. El archivo Redolog Files. Cuando un online Redolog File se llena, el proceso ARCN lo copia de la base de datos a un archivo Redolog File. Una vez hecho esto, el archivo log no es parte de la base de datos, pero es esencial si alguna vez es necesario restaurar el backup de fichero de datos. Fichero de alertlog. Fichero de alerta. El alertlog es un registro continuo que almacena información de ciertas operaciones críticas que afectan a la instancia y a la base de datos. Su posición está determinada por el parámetro background_dump_dest y su nombre es alertseed.log, donde seed es el nombre de la instancia.
No todo es registrado, pero sí los eventos que son considerados importantes como el arranque y cierre de la base de datos, cambios en las estructuras físicas de la base de datos, cualquier bloque de fichero de datos corrupto, cambios en los parámetros que controlan la instancia, fichero tracefile, fichero traza. Los tracefiles son generados por procesos background de fondo cuando ellos descubren condiciones de error y a veces para relatar ciertas acciones. Su posición está determinada por el parámetro background_dump_des junto con un alert log. Estructuras lógicas de una base de datos. Oracle usa el término de segmento para describir cualquier estructura que contiene datos, tablas, índices, etc. Un segmento típico es la tabla, conteniendo filas de datos, pero hay una docena de segmentos diferentes. Los programadores ven segmentos lógicos. Oracle abstrae el almacenaje lógico del almacenaje físico por medio del tablespace. Un tablespace es lógicamente una colección de uno o varios segmentos y físicamente una colección de uno o varios archivos de datos. Hay segmentos que se tienen que crear a la vez que se crea la base de datos y son los segmentos que forman el diccionario de datos. Estos segmentos son almacenados en dos tablespace, el system y el sysaux, y con al menos un archivo de datos en cada uno. Un segmento consistirá de un número de bloques. Los ficheros de datos son formateados en bloques. Los bloques son agrupados en extends. Un extend es una serie de bloques que son consecutivamente enumerados dentro de un fichero de datos y los segmentos crecerán al añadir nuevos extend. Existen 4 tipos principales de segmentos. Segments. De tablas. Espacio ocupado por tablas. De índices. Espacio ocupado por índices. De anulación. Espacio temporal para almacenar la información que permite anular una transacción. Temporales. Espacio temporal utilizado en operaciones de ordenamiento. Aquí tenemos una representación gráfica de una base de datos. Y aquí tenemos una representación gráfica de las relaciones entre las estructuras lógicas y físicas. Diccionario de datos, DD. El diccionario de datos es un metadata, datos sobre datos, es decir, que describe la base de datos, tanto físicamente como lógicamente y su contenido, las definiciones de usuario, la información de seguridad, etc. Los segmentos que están en el diccionario de datos apuntan a otros segmentos, tablas e índices. No se debe modificar los segmentos del diccionario de datos. La relación entre los tablespace y los ficheros de datos es mantenida por el fichero de control. El fichero de control nos dice de qué tablespace forma parte un fichero de datos. Sin el fichero de control, no hay ningún modo de que una instancia pueda localizar los ficheros de datos, ni de identificar los ficheros que forman el tablespace system. Y solo cuando el tablespace system ha sido abierto, es posible que la instancia pueda tener acceso al diccionario de datos, el cual permite abrir la base de datos. El código SQL siempre se referirá a objetos definidos en el diccionario de datos. Para encontrar una tabla, Oracle debe preguntar primero al diccionario de datos si existe esa tabla, qué columnas la forma, dónde se encuentra, etc. En definitiva, almacena metadatos tanto sobre la visión lógica y física de la base de datos como sobre su contenido. Estructuras de almacenamiento, usuarios y derechos, restricciones de integridad, objetos, tablas, vistas, índices, procedimientos, funciones, etc. Pertenece al usuario sys y se implementa como un conjunto de segmentos en los tablespace, system y sysaux. Para consultarlo se proporcionan un conjunto de vistas. DBA-**.
vistas solo visibles por los roles de administrador de la base de datos y contienen información sobre todos los objetos de la base de datos. User-**, vistas solo visibles por el usuario actual y contienen información sobre objetos del usuario que la consulta. All-**, vistas visibles por todos los usuarios y contienen información sobre objetos a los que se tiene acceso, ya sea un objeto nuestro o de otro al que nos hayan dado permisos. Gran parte o todo el diccionario de datos se carga en memoria en el Dictionary Cache de la Shared Pool y es utilizado internamente para el tratamiento de consultas. Los segmentos que forman el diccionario de datos son segmentos como tablas e índices. La diferencia es que las tablas del diccionario de datos son generados a la vez que se crea la base de datos y no se pueden acceder a ellos directamente. Las vistas de interpretación dinámicas. Hay más de 300 vistas de interpretación dinámicas. Las vistas que empiezan por $, son sinónimos de las vistas que empiezan por V-. La vista $SQL tiene una fila por cada sentencia corriente almacenada en la Shared Pool. Las vistas de interpretación dinámicas ofrecen información sobre la instancia y sobre la base de datos. La mayoría de las vistas tienen información de la instancia y el resto del fichero de control. Las vistas $instance o $systat están disponibles siempre aun cuando la instancia está en no-mount. Las vistas $database o $datafile no pueden ser preguntadas hasta que la instancia está montada, que es cuando el fichero de control es leído. Las vistas del diccionario de datos all-dba-user- solo pueden ser preguntadas cuando la base de datos es abierta. Las vistas de interpretación dinámicas son pobladas por la instancia o por el fichero de control. Las vistas dba-all- y user- son pobladas del diccionario de datos. Las vistas de interpretación dinámicas son creadas en el startup, actualizadas durante la vida de la instancia y desaparecen con el cierre. Las vistas de diccionario de datos DBA Tablespace son plural y las vistas de interpretación dinámicas son singular, $tablespace. $datafile y $logfile tienen datos de la estructura física. Resumen. Oracle garantiza una abstracción total entre los almacenamientos lógico y físico. La abstracción entre ambos almacenamientos se logra mediante Tablespace y es definida y mantenida en el diccionario de datos, DD. Estructuras físicas. Se requieren 3 tipos de ficheros para componer una base de datos Oracle. Fichero de control, control file, contiene la información de control de la base de datos. Ficheros de actualización, red o log files, unidad mínima donde se registran todas las modificaciones realizadas sobre la base de datos. Y ficheros de datos, data files, constituyen los datos propiamente dichos de la base de datos. Estructuras lógicas. Un tablespace es una unidad lógica de almacenamiento compuesta por uno o más ficheros de datos físicos, data files. Están compuestos por segmentos, segments, que a su vez se componen de extents, extensiones, formados por bloques de datos de Oracle, Oracle Data Block. Diccionario de datos, DD. El DD se genera durante el proceso de creación de la base de datos y su actualización se realiza automáticamente mediante comandos DDL, Data Definition Language, Create, Alter, Drop. Almacena metadatos tanto sobre la visión lógica y física de la base de datos como sobre su contenido.